Parte 8. Subaru imaginó que su sangre hirviente manchaba de rojo toda su visión. Roswaal había usado el deseo puro e inocente de Emilia para sacarla del bosque. Que Emilia reunía los requisitos para unirse a la selección real estaba probablemente escrito en el libro del conocimiento, no porque tuviera alguna esperanza en Emilia, sino simplemente para poder añadir la carta más fuerte destinada a aparecer en Emilia, una carta llamada Subaru Natsuki, a su propio mazo. Si fuera honesto, le hizo aborrecer la idea de mantener a Roswaal en el partido de Emilia una vez que todos los asuntos estuvieran resueltos. Subaru, ¿piensas menos de mí? ¿Por qué lo haría? Mientras la ira negra como el hollín ardía en el pecho de Subaru, Emilia, con su cara todavía enterrada contra él, planteó esa delicada pregunta. Todos los demás candidatos participan en la selección real con todo tipo de objetivos maravillosos, pero mi razón es muy personal. Así que eso es lo que quisiste decir con tu propia razón egoísta. Después de separarse justo después del discurso de apertura, cuando Subaru se reunió con ella y le transmitió sus sentimientos por ella, recordó firmemente que Emilia, derramando sus palabras mientras estaba desconcertada por su buena voluntad, declaró que su razón para aspirar al trono era muy egoísta. Tal vez fue un deseo que no consideraba el futuro del reino, o el bienestar de todos sus ciudadanos. Sin embargo, no sirvió más que como detonante. Su deseo fue su punto de partida, pero eso no era razón para menospreciarlo. No hay nada malo con tu motivo de querer salvar a tu familia y a la gente que te es tan querida. Salvar a la gente no es menos legítimo solo porque sean pocos y no muchos. Además, eso no es lo único que importa, ¿verdad? Cualquiera que haya sido la razón inicial para dejar el bosque, Emilia sin duda cambió en los días siguientes. Si no lo hubiera hecho, nunca hubiera podido expresar su deseo tan audazmente en el lugar de encuentro de la selección real. Ella había dicho que quería ser vista con justicia, con igualdad. Eso era algo que Emilia seguramente había ganado en el mundo exterior. Sí. Estoy muy agradecida. Todavía descansando su cabeza contra el pecho de Subaru, Emilia asintió varias veces mientras hablaba. Mientras sentía sus movimientos retorcidos, Subaru estaba pensativo de sí. Había sido capaz de apoyarla como se pretendía, aunque fuera un poco, pero infundiendo su mano con su amor sin disminuir, continuó acariciando suavemente la cabeza de Emilia. ¿Emilia? ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo eso? En medio de su abrazo sin palabras, Subaru dijo el nombre de Emilia. Exhausta, ella no respondió, en cambio, escuchó débiles sonidos de sueño. Dada su fatiga mental, era natural que Emilia se durmiera rápidamente en el momento en que encontraba una mínima medida de paz. Viendo que su rostro no tenía el sello de las pesadillas, sino el del sueño para recuperarse de la fatiga, Subaru suspiró, pensando en la noche del juicio, debería haberle preguntado sobre su pasado con más detalle. Sin embargo, al final, Subaru no lo había hecho. Eso no fue porque hubiera sido atormentada por las pesadillas, y aunque fue en parte para dejar descansar a Emilia cuando estaba agotada mental y físicamente, tampoco fue solo eso, la mayor razón fue otra cosa. Es evidente que algo extraño estaba afectando a Emilia. Emilia le había revelado a Subaru su lugar de nacimiento y su razón para participar en la selección real. La decisión de hacerlo debe haber requerido un poco de coraje, pero sus recuerdos relacionados con el juicio real habían perdido su vitalidad. En su cara se veía que no quería hablar de ello, pero esa no era la única razón. Tenía lagunas en sus recuerdos. El juicio había mostrado probablemente los acontecimientos de Emilia de 100 años antes de que el bosque se congelara. Y aún así, no llevaba esos recuerdos con ella. Estaba tropezando, y ni siquiera sabía por qué. En verdad, era justo como Ram le había dicho. Hablando correctamente, no podía recordar los recuerdos que le hacían tropezar. Y esto fue fatal para sus esfuerzos. Si las cosas procedieran como siempre, Emilia desafiaría el juicio en un estado fresco cada noche. Sería como si Subaru no retuviera sus recuerdos después de un regreso de la muerte y solo supiera de los eventos en el caso actual de un bucle. No sería capaz de reflexionar ni de mejorar sus esfuerzos anteriores. Tenía perfecto sentido porque seguía fallando. Si esta era una trampa que Kidna había tendido, era de la peor clase posible, pero ella no es de las que miran y se ríen cuando desafías un muro absolutamente insuperable, ¿verdad? La personalidad podrida de Kidna era un hecho establecido, pero confiaba en el hecho de que había una cierta estética en su maldad. Esa bruja nunca establecería un juicio que no pudiera ser superado. En eso, la malvada bruja sin duda se puso aires de divinidad, y de nuevo, ahí estaba, descansando en un mundo de sueños incluso después de la muerte. Tal vez su poder realmente rivalizaba con el de un dios. Aunque seas una deidad, no te estoy rezando. Si voy a rezar, le rezaré a mis propias diosas. Pero en este momento, las dos diosas de Subaru tenían las manos llenas.
Eso dejó que Subaru pusiera su escaso cerebro a disposición de ambos. Si Emilia no tiene medios para buscar sus propios recuerdos, entonces, acostando a la dormida Emilia sobre la cama, Subaru miró hacia adentro en busca de una respuesta. ¿Algo en el pasado había roto el espíritu de Emilia cuando se presentó al juicio? La pregunta le hizo recordar los pensamientos completamente similares que había tenido hacia un individuo diferente unas pocas horas antes. Garfield fue perseguido de la misma manera que Emilia. Si había una diferencia, era que Subaru no podía preguntarle a alguien que tenía los medios para conocer su pasado. Espera, después de pensarlo bien, el cerebro de Subaru se detuvo. Subaru había contactado con Ryuzu para conocer el pasado de Garfield. El resultado fue un fracaso que tomó una forma totalmente inesperada, pero la idea en sí misma seguía teniendo mérito. Y ya que se enfrentaba a una situación similar en el caso de Emilia, ¿no podría intentar adoptar el mismo enfoque también allí? Aunque Emilia no se acuerde, si le preguntó a alguien que sí lo sabe, había muy pocos que pudieran saber lo que había sucedido en el gran bosque de Elie. El primero fue Roswaal, pero su relación hostil hizo que obtener una respuesta de él fuera bastante difícil. Incluso en lo que respecta a Ram, no podía esperar que ella supiera todos los detalles. Dada su posición, solo acercarse a ella era difícil, pero hubo una persona, o mejor dicho, una criatura que lo hizo. Era un ser que había estado al lado de Emilia y que ella consideraba como familia, un ser que había pasado mucho tiempo con ella, Pac. Seguramente, el espíritu contraído de Puck Emilia, profesado como su única familia, ese pequeño gato que había estado presente cuando Emilia despertó del hielo, conocería las circunstancias. El problema era que, por el momento, no había forma de contactar con el espíritu, ya que varios días antes de viajar al santuario, Pac no se había mostrado ni respondido a las llamadas de Emilia. La ausencia de Pac pesó mucho en la mente de Emilia. Incluso dejando eso de lado, fue necesario que Subaru hablara con Pac personalmente. Piensa, 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 piensa. Piensa, maldita sea. Cubriendo su cara con las palmas de sus manos, Subaru buscó desesperadamente un camino. No respondía a la llamada de Emilia. No tenía sentido intentar poner en marcha a Pac por cualquier medio normal como un mago espiritual. Por lo tanto, necesitaba otra forma de despertar a Pac por la fuerza. Habló de todos sus recuerdos de Pac hasta la fecha. Incluyeron su primer encuentro con Emilia en la capital, su reunión y lucha codo con codo en la bodega del botín, los repetidos intercambios de palabras entre ellos durante el bucle de la mansión, y las veces, después del comienzo de la selección real, en que Pac incluso se había quitado la vida. ¿Cuántas veces me has matado? Murmurando solo para sí mismo, se refería al hecho de que Pac había sido la causa del retorno de la muerte más de una vez. Subaru no estaba reavivando su rencor, estaba simplemente confirmando para sí mismo lo que había sucedido, y cuán profundamente sus destinos estaban conectados. 3 veces, un Pac enojado había tomado la vida de Subaru. Y en cada uno de esos casos, el aliento de Subaru se recuperó, llegando a la posibilidad mientras miraba el rostro dormido de Emilia. Emilia dormía tranquilamente, demasiado profundamente para soñar. No había nada más que Subaru pudiera ofrecerle que esa pequeña medida de paz. O eso es lo que había pensando. Lo siento, Emilia. Con esa breve disculpa a su rostro dormido, Subaru se acercó a Emilia. Luego puso ambas manos en su delgado cuello. Sintiendo su suave piel en la punta de sus dedos, Subaru sintió que no podía respirar, sus latidos eran muy ruidosos. Sintiendo el feroz flujo de sangre con sus tímpanos, Subaru siguió donde le llevó esa posibilidad. Si las expectativas de Subaru eran correctas, esto convocaría a Pac. Todo lo que tenía que hacer era poner fuerza en sus dedos, como si alguna vez pudiera. Inmediatamente después, Subaru parecía estar soportando el dolor mientras exprimía su voz. La sensación fue real. Sintiendo el agudo aguijón de la sujeción de sus muelas juntas, Subaru respiró con dificultad mientras retrocedía. Las palmas de ambas manos de Subaru estaban cubiertas de escarcha blanca. Sus manos ardían como si hubieran sido sumergidas en un cubo de agua caliente, pero en realidad, el efecto era el polo opuesto. Esto no era una agonía por un exceso de calor, sino un dolor mordaz por el frío abrumador, y el que lo había hecho posible era, ¿sabías a lo que apuntaba? Así que no necesitabas ir tan lejos, maldita sea. Me pregunto. No hay garantía de que una cierta mezcla de amor y odio no resulte en un daño aliado, ¿verdad? Y tu amor es profundo, Subaru. Oye, ¿cómo supiste de la respuesta de mi maestra de la guardería a la carta de amor que le escribí en el jardín de infantes? Realmente da miedo dejar a Ali a tu lado. Debería borrarte, tal vez. No uses casualmente la palabra borrar, caramba. Además, agitando sus 2 manos doloridas, Subaru entrenó su mirada directamente ante él en el resentimiento. Su mirada llegó al cuello de Emilia, o mejor dicho,
al cristal verde que colgaba de él. El cristal estaba emitiendo una luz tenue y pálida. La voz que llegaba a Subaru venía ciertamente de él, aunque, al igual que antes, no había ninguna vista tangible de él, porque no se había materializado. Emilia Tan está muy triste porque la mascota de la familia se escapó de casa. En lugar de irme, he estado aquí todo el tiempo, sin embargo. Pero... sí, debería decir esto. Respondiendo de forma elegante al sarcasmo mordaz de Subaru, el cristal, o mejor dicho, Pac, probablemente habría estado flotando allí con una gran sonrisa si hubiera tomado forma física. En esta extraña atmósfera, habló. Has hecho bien en llamarme. Estoy feliz, Subaru. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.